Hola amada iglesia, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a la predicación de la palabra del Señor, hoy el día del Señor. Una gran bendición estar nuevamente, hoy domingo, listos y dispuestos a escuchar la palabra. Como siempre, la disposición del corazón. Un corazón dispuesto, como lo escuchábamos el miércoles, con Daniel y sus amigos. Un corazón dispuesto a no dejarse contaminar, un corazón dispuesto a no dejarse contagiar, un corazón dispuesto a hacer la palabra de Dios, a recibirla esa palabra. Como hoy tenemos que tener esa disposición de recibir el mensaje y aplicar. Vamos entonces a hacer esa corta oración de disposición de nuestro corazón. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, te queremos decir que esta mañana, Señor, nuestro corazón está dispuesto a asumir todos los cambios necesarios. Pero especialmente, Señor, como tú nos has venido hablando desde hace meses atrás, Señor, estamos dispuestos a escuchar tu palabra. Y no solo a oírla, Señor, sino a hacerla. Hacer que nuestra fe, que nuestra convicción se convierta en acción. Por eso, amado Señor, hoy te pedimos que el mensaje, la palabra que tú tienes dispuesto para nosotros, no únicamente sea sembrada en nuestro corazón, sino también en nuestra acción. Y gracias, amado Señor, Dios Todopoderoso, porque cada vez nos convencemos más que la única forma para librarnos de todos estos males, de todas estas dificultades, de todos estos problemas que nos aquejan en el mundo entero, es a través de tu palabra. Tu bendita palabra es la verdad. Y tu bendita palabra, Señor, nos da libertad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y si lo cree, dice amén y amén. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje maravilloso. Un mensaje que nos invita a reflexionar, de hacer las cosas a tiempo. El mensaje de esta mañana yo le he llamado no te conviertas en el infierno. No esperar a llegar al infierno para convertirnos. No esperar a llegar a pasar todas las dificultades y las grandes tragedias en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestros hijos, para convertirnos, para creer en Dios. Y es muy importante que nosotros, a la luz de la palabra, veamos cómo la misma palabra nos advierte y nos alerta que no debemos procrastinar, no debemos aplazar la decisión de realizar los cambios que Dios está demandando, no solo en nuestras vidas, sino en el mundo entero. Y quiero hacerlo a través de una parábola que cuenta nuestro Señor Jesucristo, una parábola que ha sido grandemente estudiada, debatida, porque tiene una profundidad muy grande, una revelación muy grande. De unos afirman unas cosas, otros afirman otras cosas, etc. Pero yo hoy quiero mostrarle una faceta diferente de esa parábola. Hoy quiero mostrarle una profundidad de un mensaje de nuestro Señor Jesucristo diciéndonos, haz las cosas a tiempo. Y lo invito para que vaya al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 16, versículo 19. Y la parábola de la que le estoy hablando es la conocida como la parábola de el rico y Lázaro. Yo se la voy a leer. Es importantísimo que la leamos, aun cuando nosotros la conocemos, pero es bueno leerla para poder en cada palabra sacarle la riqueza del mensaje. Escuche lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas capítulo 16, versículo 19 y siguientes. Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico, porque hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Una condición muy precaria y dolorosa de Lázaro. Resulta que murió el mendigo, murió Lázaro, y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham, en el cielo, en el paraíso. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua,
porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: hijo, mire esa misericordia, mire ese amor, y lo llama hijo, aun cuando está en el infierno, y lo llama hijo. Hijo, recuerda, recuerda, recuerda. Yo le diría a usted en esta palabra: recuerde la palabra recuerda. Recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal, y tú no hiciste nada. Mientras tú vivías muy bien, no hiciste absolutamente nada. Pero ahora a él, a Lázaro, le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes. Mire, un gran abismo, una gran separación entre el cielo, entre el paraíso y el infierno. De modo que los que quieren pasar de aquí para allá, ¿y para qué querrá pasar una persona del cielo al infierno? Yo creo que a lo largo de la explicación del mensaje de hoy usted se va a dar cuenta. Cuando nosotros queremos de pronto dárnosla de consoladores, queremos ayudar, cuando queremos ver cuando vemos el sufrimiento de las otras personas, decimos: ay, pobrecito, está sufriendo, y queremos ir hasta allá, vamos hasta allá. No debemos esperar a verlos en el infierno para querer ir allá, cuando ya no podemos pasar allá. A eso se refiere y lo vamos ahora a profundizar. Ni tampoco pueden los de allá del infierno pasar para acá. Él respondió: entonces, el rico, te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre. Mándalo, envíalo, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Padre Santo, manda a Lázaro, envíalo a Lázaro, resucita a Lázaro para que vaya a mi casa, hable con mi padre, hable con mis hermanos y les advierta dónde estoy yo y lo que estoy pasando, para que ellos cambien su manera de ser, cambien su manera de vivir y no vengan donde yo estoy. Eso es lo que le está diciendo. Pero Abraham le contestó: ya tienen a Moisés y a los profetas. ¿Y quién es Moisés y los profetas? La Biblia. Ya tienen la Biblia. Ya tienen la Biblia. ¿Para qué van a necesitar escuchar a Lázaro si ya tienen la palabra de Dios? Que la escuchen, que la lean la palabra de Dios. Ahí dice que le hagan caso a ellos, a la palabra de Dios. En el versículo 30 el rico le contesta: no les harán caso, padre Abraham, no le van a hacer caso. Yo conozco a mis hermanos no van a hacer caso de la Biblia, no van a hacer caso de la predicación de la palabra. Ellos no, ellos tienen que ver a ese vivo, a Lázaro vivo, y verá que así sí se convencen, replicó el rico. En cambio, si se les presenta uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirán. Solo si ven a alguien que ha muerto y que resucite, entonces sí se arrepentirán. Pero mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo, porque estas palabras, esta historia la está contando Jesús. Esta parábola la está narrando Jesús. Y dice: Abraham le dijo: si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, si no le hacen caso a la palabra, no le hacen caso a la predicación de la palabra, tampoco se convencerán, aunque alguien, mire que Jesús, alguien se levante de entre los muertos. Y el que lo cree, dice amén y amén. Este es un mensaje tremendo, un mensaje poderoso, cargado, lleno de poder, que nosotros lo podemos resumir en: se lo dije, se lo advertí, se lo aconsejé, se lo manifesté, se lo exhorté, pero no hizo caso. ¿Qué estamos viendo nosotros aquí? Aquí vemos nosotros a un hombre que en su vida se dedicó solo a darse buena vida y que menospreció las necesidades de todos los demás, menospreció absolutamente todo lo que estaba aconteciendo. Se manifestó o actuó con una indiferencia total, porque lo único que le importaba era su propia vida, su propio bienestar, su propia casa, su propio hogar, su propia familia, sus propios banquetes, lo que es suyo. Un hombre total y absolutamente egocéntrico. ¿Hasta qué? Hasta que murió
Y cuando muere, comprueba que todo lo que dice la Biblia es verdad. Un hombre que nunca había escuchado. Le había oído la palabra de Dios. Había oído la palabra. Le habían predicado, pero no la había escuchado. Escucharla significa atenderla. Escucharla significa entenderla, aceptarla. No, pero este hombre en el infierno, allí cuando muere, comprueba que todo lo que había escuchado y todo lo que está en la palabra de Dios es verdad. Es la verdad. Y que era verdad todo lo que le habían dicho. Todo. Yo me imagino que tantas personas que le habían predicado. Muchas personas. Y es lo que nuestro Señor Jesucristo les está diciendo en esta parábola. Mire que el gran problema de las personas es que no escuchan, no hacen caso, solo viven al día, solo atienden las necesidades del día. Pero ahora en el infierno, este hombre, en medio del fuego, en medio de tormentos, se arrepiente y pide compasión en medio de los tormentos. Y además de eso, no solo se arrepiente él, no solo implora por compasión, no solo le dice, solo quiero beber una gotica de agua. Por favor, es una compasión lo que está necesitando, sino que además de eso, intercede por sus familiares que aún están vivos. Sus hermanos, su familia está viva. ¿Y intercede para qué? Para que ellos no lleguen al mismo lugar. Pero iglesia, es demasiado tarde. La puerta para este hombre ya se cerró. Cuando en la palabra de Dios nos dice que la puerta se va a cerrar. Iglesia, muchos esperan, bueno, la puerta se va a cerrar cuando viene nuestro Señor Jesucristo. Pero es que para las personas, en el momento en que la persona está muriendo, se le está cerrando la puerta. La puerta, una vez uno muere, se cierra, porque no hay absolutamente nada que hacer una vez que tú has expirado el último aliento en esta tierra. Y te fuiste, y ya no hay nada, absolutamente nada que hacer. Si este hombre hubiera escuchado cuando estaba vivo, tenga la certeza y la seguridad que el destino de este hombre hubiera sido diferente. La historia de este hombre sería diferente. Además, este hombre rico que lo describe nuestro Señor Jesucristo, le hace una propuesta a Abraham, una propuesta descabellada. Si envías a Lázaro, si envías, esa es la propuesta, Señor, si tú envías a Lázaro, y ellos, como sabían que Lázaro había muerto, si ellos lo ven y lo ven que está vivo, creerán. Estar vivo significa que ha resucitado. Pero nuestro Señor Jesucristo es contundente y hace un énfasis maravilloso en el versículo 31 y lo pone en la boca de Abraham. Y les dijo, si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, si no le hacen caso a la Biblia, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. No se van a convencer aunque alguien se levante de entre los muertos. Y ese alguien, ¿quién es? ¿A quién se refiere Jesús cuando él mismo está diciendo, aunque alguien se levante de entre los muertos? Él mismo se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, a Jesús. Les está manifestando a ellos, iglesia. Les está diciendo, escuchen. El que tiene oídos para oír, escuche. Yo voy a morir dentro de un poco tiempo, en unas semanas. Y ustedes van a ver cómo yo muero. Y ustedes van a ver cómo yo resucito. Y sin embargo, a pesar de verme vivo, a pesar de verme muerto y a pesar de verme resucitado, no creyeron. Me voy a levantar de entre los muertos y muchas personas no van a creer. Por eso Jesús les dice, ¿no? La gente tiene endurecido el corazón y se les han embotado los oídos. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo, iglesia, siempre he dicho que es mejor aprender en cabeza ajena. Que siempre mejor, es bueno mirar. Es bueno observar la vida de los demás. Es bueno observar la vida de las personas. Es bueno observar el destino y la vida de los pueblos, de las naciones, de las culturas, de las sociedades. Porque en eso aprendemos. En sus acciones comprendemos muchas cosas que nosotros tenemos que corregir o que tenemos que hacer. La palabra de Dios, la Biblia, está llena de historias que nos alertan, que nos orientan, que nos dirigen, que nos hacen reflexionar para que nosotros cambiemos, La lección que nos da Jesús a través de este hombre, a través de esta historia, definitivamente es no esperar a llegar al infierno para convertirnos.
No esperar, iglesia, a que la tragedia llegue a nuestra casa para convertirnos. No esperar a que nuestra familia, nuestros hijos, nuestras hijas, nosotros mismos suframos una tragedia, suframos una dificultad muy grande para ahí en ese momento sí convertirnos. No esperemos hasta el último momento, no esperemos hasta el último segundo, no esperemos más, sino que hagamos las cosas a tiempo. Nos muestra a este hombre que en la vida estaba espiritualmente ciego, y ese es el gran problema que nosotros tenemos hoy en día. Que miles y miles, millones, cientos de millones de personas en el mundo entero están espiritualmente ciegos, ciegos. Y lastimosamente nos muestra que esos ciegos espirituales solo pueden ver, se le abren los ojos y ven con claridad en el infierno. Qué dolor que las personas tengan que esperar, pasar por un tormento, pasar por un infierno, bien sea en su vida o espiritualmente o física y literalmente terminar en el infierno para que vean con claridad y que comiencen con sus bocas a adorar y alabar al Señor. ¿Y qué pasó con este hombre? Prácticamente nos narra en esta historia nuestro Señor Jesucristo que este hombre se convirtió en el tormento, que este hombre se convirtió en el infierno. Pero esa conversión ya no le servía para nada. Convertirse en el infierno ya no sirve para nada. Yo te puedo asegurar, convertirte tú en medio de una tragedia no va a hacer que la tragedia se vaya. En medio de una dificultad, en medio de la muerte de un hijo, en medio de la muerte de un familiar, que tú te conviertas, gloria a Dios, tu alma será salvada. Pero el alma de ese hijo no va a resucitar. Esa persona no va a dejar de pasar la tragedia que está pasando por el hecho de que nosotros, al último momento de la tragedia, en el momento del infierno, de la situación, nosotros nos arrepentamos. Iglesia, nos dice que la palabra de Dios, que este hombre estaba destinado a pasar toda la eternidad entre el fuego y los tormentos. Y nosotros hoy empezamos a analizar, a pensar, a reflexionar, de que no queremos, ni deseamos, ni desearíamos, ni nosotros llegar, ni que lleguen tampoco las personas que nosotros amamos. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos narra esta parábola para que nosotros aprendamos a ver, para que aprendamos a abrir los ojos, a ver lo que este hombre, este rico, no vio y no vivió. Esa es la enseñanza de Jesús. Por lo menos en esta faceta que yo le estoy mostrando, con la enseñanza de esta parábola, nuestro Señor Jesucristo nos quiere enseñar qué fue lo que no vio este hombre. ¿Qué fue lo que no vio? ¿Qué fue lo que no vivió? Y cuando nosotros vemos lo que él no vio, entonces nosotros sí tenemos que aprender a verlo. ¿Para qué? Para no terminar en el mismo lugar. ¿Y qué fue lo que no vio? No vio el destino de las personas. ¿Ha escuchado usted que la gente a veces le pregunta y le dice, venga, cuénteme una cosa, ¿usted cree en el destino? ¿Usted cree en el destino? Hay personas que dicen, sí, yo sí creo que definitivamente uno ya tiene marcado un destino, uno ya está. Otro dice, no, yo pienso que el destino uno se lo hace, en la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este hombre no vio el destino, el lugar, el fin de las personas. Escuche el versículo 22-23 de esta parábola. Y ahí vamos a ver cómo no vio el destino de las personas y a qué destino se refiere. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. Una vez que uno muere, los ángeles se lo llevan al lado de Abraham, al paraíso. También murió el rico y lo sepultaron. Primer destino, el paraíso, el cielo. Segundo destino, lo sepultaron, el infierno. En el infierno, en medio de los tormentos, el rico levanta los ojos y ve de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Aquí nosotros podemos entender que definitivamente el destino de las personas está marcado en dos direcciones. Dios nos ha dado la visión de que el castigo está en el infierno y el premio está en el paraíso. Hay dos destinos, el cielo o el infierno. No hay estadías intermedias. No se engañe.
Una vez que una persona muere, coge para un lado o para otro lado, para la sepultura mientras espera el juicio o a la presencia de Dios. No hay rezos, no hay súplicas, no hay camándulas, no hay ceremonias, no hay absolutamente nada que cambie el destino de la persona cuando esta persona haya muerto. No hay, iglesia. Todos los cambios, nosotros podemos modificar el destino, por supuesto, con el poder de Dios. Porque una persona cuando no tiene a Cristo en su corazón, su destino es la muerte. Pero en el momento en que acepta a Cristo Jesús en su corazón, comienza a cambiar su destino. Y si comienza a ser obediente, y si comienza a ver, escuchar la palabra de Dios y hacer la palabra de Dios, pues por supuesto que su destino va a ser distinto, diferente al que se marcaba o al que vivía antes de conocer a Cristo. No hay nada, iglesia, nada que se pueda hacer después de muerto. Nada. Una vez que se murió, se murió. Todo lo que debemos hacer y podemos hacer, lo debemos hacer en vida. Después, iglesia, una vez que nuestro cuerpo, nuestra alma ha expirado en esta tierra, absolutamente nada debemos hacer, sino esperar a que nuestro Señor Jesucristo regrese y en su regrese nos levante de la muerte para un juicio. Eso lo corrobora nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo. Yo lo invito para que vaya a Mateo capítulo 25. En el Evangelio de Mateo capítulo 25, en el versículo 31, escuche lo que dice. Cuando el Hijo del Hombre venga, cuando nuestro Señor Jesucristo venga en su gloria, con todos sus ángeles, vendrá con todos sus ángeles, una bendición maravillosa, ¿sí? Se sentará en su trono glorioso, aquí en esta tierra. Todas las naciones se reunirán delante de él. Eso es algo que nosotros no podemos concebir. Eso es algo, todas las naciones, absolutamente todas las naciones, las pasadas, las presentes, las futuras, todas las naciones. ¿Cómo va a caber tanta gente? Yo no sé, pero Dios es Dios, Dios es todopoderoso, es glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él y él separará a unos de otros. Mire, va a hacer una separación. Es como de esos dos destinos, es mostrándonos en la antesala esos dos destinos, porque así va a ser la separación. Y va a ser igual, dice aquí nuestro Señor Jesucristo, va a separar unos a otros como separa el pastor a las ovejas de las cabras. Pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces dirá, el rey a los que están a su derecha. Va a hablar Jesús. Vengan ustedes a los de la derecha, a quienes mi Padre ha bendecido. Reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Amén. Y en el versículo 41 se dirige ahora a los de la izquierda. Luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ay, Dios. ¿Sabe una cosa? Dos cosas que quiero decirle aquí en este momento, que en este momento me viene a la mente. Ayer me contaba una sierva de Dios. Ayer o hace 3 días, hace 2 días, me contaba una sierva de Dios, la sierva de la iglesia, Pacto de Amor, me decía: ay, pastor, qué dolor que da cuando uno escucha a las personas en medio de esta pandemia, lo escucha por la televisión, en los noticieros, que la gente suplica para que las iglesias se abran. Hay personas que suplican que necesitamos de la iglesia, que necesitamos congregarnos, que si bien es cierto estamos recibiendo esta bendición maravillosa a través de una transmisión, pero nos hace falta estar en la casa del Señor, estar juntos y unánimes, aunque estemos nosotros con todo el distanciamiento. Pero qué dolor cuando uno escucha a las personas decir en los noticieros y decir todo: ¿para qué sirven las iglesias? Las iglesias no ayudan, no aportan nada a la economía del país. ¿Para qué se va a abrir eso? Déjenlas cerradas, eso no sirve para nada. Eso da un dolor en el corazón impresionante, impresionante.
Uno dice, si esa persona considera que Dios no sirve para nada, si esa persona considera que Dios es un estorbo, que Dios está estorbando aquí en esta tierra y que nos deje a nosotros tranquilos poder desarrollar la economía, que nosotros nos cuidamos, pues uno empieza a entender que el destino de esa persona es un destino de la izquierda, un destino del lado izquierdo de las cabras, un destino del infierno, un destino de la ausencia de la presencia de Dios, un destino fatal. Y es una labor que nosotros tenemos que hacer en tratar de cambiar el destino de personas así. Porque nos debe doler, más que darnos ira, darnos rabia y decirle a esta vieja, condénela, porque nos comportaríamos igual o peor que ella. Debe haber en nuestro corazón, cuando escuchamos comentarios de esa forma, debe haber en nuestro corazón dolor, debe haber oración, intercesión, para que esa persona sea quitado el velo de sus ojos y pueda ver la gloria de Dios y cambie el destino, no solo de su vida, sino la de su esposo, la de sus hijos, la de sus familiares. Es fundamental eso. Y por otra parte, le quiero corroborar algo que dice la palabra de Dios. Mire que en el versículo que acabamos de leer, en el versículo 41, dice, apártense, serán enviados al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Yo le quiero comentar algo aquí, que Dios nunca creó el infierno, porque el infierno es un lugar. Hay personas que no creen en él, es problema, pero el infierno es un lugar. Es un lugar que Dios ha preparado no para las personas. Dios nunca preparó el infierno, ese lugar de tormento, para las personas. Ese lugar de tormento lo preparó únicamente, dice la palabra de Dios, para el diablo y sus ángeles y sus demonios. Fue preparado para él. Dios lo que añora, lo que anhela, lo que desea es que todas las personas, usted y yo y todos los seres que nosotros amamos, nuestros hijos, nuestras nuevas generaciones, reconozcamos a Cristo Jesús y dejemos de ser cabras, dejemos de estar en el lado izquierdo y nos pasemos al lado derecho, nos pasemos a las ovejas y aceptemos a Cristo Jesús como nuestro Señor, como nuestro pastor, y así tendremos nosotros la oportunidad de ser guiados, guardados, protegidos por ángeles, y nuestra vida en esta tierra será un paraíso. Y el destino nuestro final será el reino de los cielos. Eso es lo que más desea Dios. Dios no desea que ninguna persona se pierda, pero desgraciada y lastimosamente el corazón endurecido, el embotamiento de los oídos, la terquedad de la mente ha hecho que las personas estén destinadas más a dirigirse hacia el infierno que a dirigirse hacia el paraíso. Iglesia, no es una amenaza. Yo lo que más aspiro y espero es que usted no piense que estas palabras, este mensaje que yo hoy le estoy predicando es una amenaza. Ay, pastor, ya no me amenace, pastor, ya no me diga las cosas duras. No, es que el problema no es de amenazas, sino de aprender a escuchar a tiempo. Esa era la desesperación de nuestro Señor Jesucristo, que aprendieran a escuchar a tiempo, de creer lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no tengamos que sufrir nosotros después, más adelante, incluso en esta misma tierra, nosotros empezamos a ver, porque Dios nos da oportunidades, y las únicas oportunidades para nosotros reaccionar es a través de las dificultades, a través de los problemas, a través de las circunstancias. El miércoles les decía, ¿cómo nos ha enseñado este virus? ¿Cómo nos ha enseñado? Y nos sigue enseñando. Pero nosotros tenemos que abrir los ojos y abrir los oídos para poder entender y comprender que todo esto, Dios está tras bambalinas de todas estas situaciones para que usted y yo cambiemos el destino, para que las personas que están en el mundo que no conocen de Cristo cambien su destino, cambien su manera de ver, su manera de vivir la vida y puedan llegar a disfrutar del paraíso que Dios sí ha dispuesto para nosotros. Amén, iglesia. Número 2, ¿qué no vio este hombre? ¿Qué no vio? Otra cosa que no vio, además de no haber visto el destino. Porque él creía que
había multiplicidad de destinos. No, y solo hay dos destinos para el hombre. O el cielo o el infierno. No hay ni purgatorios, no hay absolutamente nada. O vamos para un lado y vamos para el otro. ¿Y cuándo marcamos el tiempo de ir para allá o para acá? En esta tierra. Ahora es el tiempo. Aquí, con todas nuestras acciones, a través de nuestro Señor Jesucristo, que es lo primordial. La gracia es aceptación de nuestro Señor Jesucristo para continuar caminando con Él en ese camino que nos lleva hacia el paraíso. ¿Qué más no vio? No vio la importancia de la predicación. No vio. Para él no era importante la predicación. Para él no era importante la proclamación de la palabra. Él no la vio. Mire que volvemos a Lucas, volvemos al Evangelio de Lucas en el capítulo 16, pero ahora en el versículo 27, mire, como muchas personas, y yo siempre les he manifestado, le digo, me duele mucho cuando las personas son indiferentes con la proclamación de la palabra. Muchas personas, incluso hay muchos cristianos como usted, que está ahí sentado frente a esta pantalla, que puede estar sentado escuchando la palabra y puede decir, amén, amén, amén. Y una vez que termine la predicación, usted dice, apaga el televisor, apaga el celular, apaga el iPod, la tablet, apaga y sigue haciendo su vida común y corriente y nunca le dedica un tiempo a la predicación, a la proclamación. No ve la importancia, no la ve. ¿Para qué? No es necesario. Yo ya oí. Y con eso mucha gente se contenta. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Escuchen esta historia de este hombre que terminó en el infierno, no vio la importancia de la predicación. En el versículo 27, él respondió, el rico le respondió a Abraham, entonces te ruego, padre Abraham, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Está escuchando? ¿No? ¿Está escuchando? Este rico, en el momento en que está sufriendo las duras y las maduras, le dice, padre Abraham, ¿por qué no dejas que Lázaro vaya y les hable? ¿Por qué no dejas que vaya a ellos y les predique a mis hermanos? Para que ellos no vengan aquí donde yo estoy. ¿No? Iglesia, la predicación del Evangelio, el anunciar las buenas nuevas son advertencias. La proclamación de la palabra de Dios, toda la proclamación es advertir. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, todo su evangelio, todo su mensaje, toda su palabra es una completa, total y absoluta advertencia. Advertir, que miren antes, que vean antes, que miren antes el destino nefasto que le espera al hombre si no hay cambios en su vida. Mire, iglesia, con este virus, muchas personas dicen, ay, pero ¿cuándo? Ya rápido la vacuna, no importa. Si ahorita en este momento les dice a alguien que hay que inyectarse jabón, que hay que hacer algo para quitarlo, la gente lo hace. La gente lo hace. Pero si hay alguien que les dice, la única forma es arrodillarse ante Dios y clamarle a Dios, no lo hace. No lo hace porque están apegados a un mundo material, natural. Y nosotros vemos a este hombre que estaba apegado a ese mundo material, natural. Ahora, en esa condición donde estaba, que nos narra la parábola para enseñarnos precisamente eso, este hombre no hace sino llorar porque Lázaro vaya a predicarles, porque ahora sí les predique. Cuando él tuvo la oportunidad de predicarles y de hablarles, nunca abrió su boca. Ahora en el infierno este hombre está mostrando interés por la predicación. Ya es demasiado tarde. Ahora este hombre estaba intercediendo por sus hermanos, porque quería que sus hermanos escucharan la palabra de Dios, que escucharan la advertencia. Pero era muy tarde. Este hombre no lo hizo en vida. Este hombre fue indiferente con sus seres queridos. Este hombre nunca se preocupó por el destino de sus hijos. Yo pregunto, ¿usted se preocupa por el destino de sus hijos? ¿Usted se preocupa por el destino de sus nietos? ¿O es de las personas que vive con manjares, comiendo, y eso es problema de ellos? Eso es problema de ellos.
Iglesia, cuando nosotros empecemos a sentir y a ver las tragedias en nuestra vida y ver que no hicimos nada por nuestros hijos, ver que no hicimos nada por nuestros seres queridos, por nuestros nietos, por esas nuevas generaciones, cuando comencemos a ver la destrucción de este mundo y ver que no hicimos nada por ello, el dolor debe ser muy grande, va a ser muy grande. Este hombre, lastimosamente, se convirtió muy tarde en misionero. Quería ser misionero, pero en el infierno. Cuando hoy el Señor nos está llamando y nos está diciendo, ¿quién quiere ser misionero? ¿Sabe qué significa la palabra misionero? Ser portador de una misión, de llevar las buenas nuevas, de hablar cómo nosotros debemos compartir las buenas nuevas con todas aquellas personas que amamos. Si el Señor nos ha invitado a compartir las buenas nuevas con todo el mundo, hasta con nuestros enemigos, ¿cómo no compartirle las buenas nuevas a los seres queridos, a los seres con los que nosotros amamos? Yo tengo la certeza y la seguridad que si usted ama a sus hijos, usted ama a su esposo, ama a su padre, ama a su madre, ama a su esposa, usted lo que más desea es estar en la eternidad disfrutando, no solo en la presencia de Dios, sino en la presencia de sus seres queridos. Y yo sé que va a haber mucho dolor en el corazón cuando nosotros veamos esa separación, los de la derecha y los de la izquierda, y muchas familias, muchos hogares se van a fraccionar. ¿Por qué? Porque vamos a sentir nosotros dolor de no haberles predicado, de no haberles hablado, de no haber exhortado, de no haber hecho todo lo que esté a nuestro alcance en esta vida, en esta tierra. Porque hay algo, porque nosotros no somos los que convencemos, es el poder del Espíritu Santo el que convence, pero la disposición en mi corazón de predicar, la disposición en mi corazón de hablar, debe ser una acción permanente en todo lugar donde yo estoy. Ahora, este hombre en el infierno, en las condiciones que está, se sentía impotente, porque había sido apartado a un lugar del cual no podía salir. No podía salir, ahora sí quería salir corriendo a predicar la palabra, ahora sí quería salir corriendo a dar el mensaje, pero ya no podía salir de ese lugar. Es la misma situación, iglesia, piénselo. Yo vuelvo y le reitero que este virus nos está enseñando muchas cosas, muchas cosas. Ahora se les ha aflorado el amor por la familia. Ahora se les ha aflorado el amor por el papá, por la mamá, por los viejitos. Mucha gente, no, es que yo quiero viajar, yo quiero ir a visitar a mi mamá, yo quiero ir a visitar a mi papá, yo quiero ir a visitar a esto. ¿Ahora qué? No debemos hacerlo. Que no podemos hacerlo. Que nos debemos quedar quietos. Iglesia, ¿qué significa eso? Que cuando nosotros podíamos, nos comportábamos con indiferencia y no lo hacíamos. No lo hacíamos. Hoy que nosotros queremos y decimos, wow, cómo quisiera ir a la iglesia, pero es que no me dejan. Gloria a Dios, que hoy tú sientas esa angustia, esta angustia, porque un día, mientras tú podías ir, tomaste la decisión de no ir. Cuando tú podías asistir a predicarle a otra persona, no lo hiciste y ahora sientes el deseo de hacerlo. Pero gloria a Dios, que esto también pasará y que esto es una enseñanza previa y que no vamos a esperar a vivir una tragedia como la que está viviendo el rico, de terminar en el infierno para ya darnos cuenta que todos nuestros actos son irreversibles. Hoy estamos en esta tierra, hoy estamos pasando estos sufrimientos, pasando toda la pandemia y las pandemias que se vengan por delante, pero gracias a Dios sabemos que con el poder de Dios esto también pasará y nos deja una gran enseñanza de lo importante que es compartir las buenas nuevas ahora, que lo importante es no esperar a llegar al infierno para interceder por otros, que lo importante no está en recibir y esperar las tragedias para comenzar a orar. Mire, yo lo veo en el pueblo de Dios. Yo lo veo en el pueblo de Dios. Si hay algo que el pueblo de Dios no hace, es orar. Es orar. Siempre hemos dicho, siempre se ha dicho que los ministerios de oración, los grupos de oración deberían ser los ministerios más grandes, más fuertes, más poderosos. Porque en ellos nos quitamos de toda carne y comenzamos a elevarle plegarias a Dios. Comenzamos a decirle a Dios, gracias Dios bendito, adoraciones y alabanzas. Todas esas oraciones, esas plegarias en las cuales van cargadas de agradecimiento, de necesidad, pero la gente no le importa la oración y uno convoca la oración y la gente no le interesa. Pero cuando esas personas comienzan a vivir una tragedia como la de este rico y comienzan a pasar por sufrimientos, adivine qué hace. Pastor, ponga a orar a toda la iglesia por el problema que tengo. Ahí sí.
Cuando yo empiezo a sentir en carne propia toda la tragedia encima, quiero que el mundo entero ore. ¿Y por qué yo no oro antes? ¿Por qué yo no me preocupo y no intercedo por los otros antes de llegar a esas situaciones? Esa es la enseñanza, iglesia. No esperar a recibir todos esos problemas que nos puede demarcar la vida para que nosotros intercedamos por otros, para que nosotros nos relacionemos en la iglesia, fortalezcamos la iglesia, para que todos nuestros hermanos en la unidad del Espíritu salgan adelante a interceder por nuestras necesidades. Eso no lo vio este hombre. No vio la importancia de predicar, no vio la importancia de interceder, no la vio. Pero gloria a Dios, nosotros sí la estamos viendo. Número 3, ¿qué otra cosa no vio? No vio el sufrimiento que se genera por la ausencia de Dios. No lo vio. La gente no cree, iglesia, que cuando Dios no hace presencia en nuestras vidas, hay un sufrimiento enorme. Hay un sufrimiento grandísimo. Mire, le hablo como creyentes en Cristo Jesús. Muchas veces, siendo nosotros cristianos, cometemos actos o acciones que nos separan de Dios. Nos separamos de Dios. Y en esa separación, porque caemos en un pecado, en un acto de desobediencia, en alguna situación, ¿nosotros qué sentimos? Sentimos que la presencia de Dios se ha ido de nuestra vida. Y nosotros oramos y le pedimos a Dios algo y sentimos como que Él no está. Y eso siente uno un dolor impresionante. La ausencia de Dios es impresionante. Es impresionante. Cuando usted ve una devastación de una tragedia, la que sea, uno dice, uy, parece ser que ahí no estaba Dios. Es que la ausencia de Dios devasta con todo absolutamente. Donde no está Dios, eso se devasta todo. En el versículo 24, escuche lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 24. Este hombre, el rico, alzó la voz y lo llamó, alzó la voz. Es un clamor muy grande. Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo. Usted se imagina lo que significa la punta del dedo, solo la punta del dedo en un vasito. Moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua. Solo estaba pidiendo cómo sería el sufrimiento tan grande que solo pedía una gota de agua descendiera del dedo de Lázaro. Porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Mucho en este fuego. Muchos no creen en el infierno. Muchos creen que es un mito. Otros lo minimizan afirmando que en esta vida es como un infierno. Que hay infierno. Esta vida que me tocó vivir es un infierno. Pero según la palabra de Dios, y ya lo hemos dicho, lo hemos corroborado, el infierno es un lugar de sufrimiento y tormento destinado solo para el diablo. Destinado. No está destinado para los seres humanos, para las personas, para los hombres y las mujeres. No está destinado. No se hizo para ellos. Pero lastimosamente, por la terquedad, por la desobediencia, por el pecado, pues ¿dónde van a terminar? Haciéndole compañía al diablo. Es un lugar donde no está la presencia de Dios. Así, si a uno dice, ¿cuál es el suplicio del infierno? Unos como lo han pintado, el infierno lo pintan con llamas, con pinchos y con dolores, pero es que la palabra de Dios solo nos dice que es un lugar de sufrimiento y tormento. Sufrimiento y tormento. Lo que nos pasa es que nosotros no entendemos el sufrimiento, o creemos que el sufrimiento y el tormento solo es a nivel físico. Es de tortura, de tormento. Pero iglesia, no nos hemos detenido a pensar que el mayor sufrimiento es la ausencia de Dios. Es un lugar, el infierno, donde la presencia de Dios no está. En este mundo que usted lo ve y lo ha escuchado a lo largo de estas predicaciones durante todas estas semanas, hemos visto nosotros que este mundo ha sido endosado al diablo y el diablo es quien domina y quien genera y quien hace todo eso. Pero a pesar de todo el dominio que tiene Satanás, el diablo, sobre este mundo, dice la palabra de Dios que nada, ni una hoja se mueve sin la voluntad de Dios. Es decir, que aun cuando el diablo hace estragos y todo lo que tú quieras en este mundo, la presencia de Dios está en esta tierra.
Amén. Ahora, y usted ve y dice, ¿cómo así? La presencia de Dios está en las tragedias volcánicas, en las erupciones, en las matanzas. Ahí está la presencia de Dios. Y todo lo que nos causa, aquí está la presencia de Dios, está en medio de este virus, en medio de todas estas angustias, en medio. La presencia de Dios, ¿qué está haciendo? Está haciendo corregir los actos del hombre. La presencia de Dios está haciendo que las personas vayan al arrepentimiento. La presencia de Dios está haciendo que hombres y mujeres como usted y como yo escuchemos la palabra de Dios y nos levantemos para que otros escuchen la palabra de Dios y no terminen en el destino que está destinado para el diablo y para sus ángeles. La presencia de Dios hace que nosotros todos los días nos levantemos con ánimo y con fuerza para seguir avanzando, aun cuando tenemos todas estas dificultades. La presencia de Dios es la que nos anima a nosotros a perdonar a nuestro hermano, a pedirle perdón. La presencia de Dios, como la unción del Espíritu Santo, es la que a nosotros nos da la fuerza y la fortaleza para decir, esto también pasará. Amén, iglesia. Ahora, quíteme la presencia de Dios. Ese es el infierno. Por eso este hombre quería evitar a toda costa que sus hermanos llegaran allí. ¿Por qué? Porque no tuvo la oportunidad para devolverse, sino que Jesús nos muestra en esta parábola a este hombre sufriendo algo irreversible para que nosotros, al escuchar esta parábola, podamos nosotros reversar y decir, yo no quiero que de mi vida se vaya la presencia de Dios. Yo no quiero terminar en un lugar donde no esté la presencia de Dios. Uno se imagina, como esto es una parábola, una historia contada por Jesús, uno se imagina y dice, bueno, ¿y qué habrá pasado con los hermanos? Porque nada se pudo hacer. Pues me imagino que los hermanos seguían igual, porque él decía, ay, que se arrepientan, que vaya alguien que les predique para que se arrepientan. Pues nadie les predicó y lo más probable es que los hermanos de este rico también terminaron en el mismo lugar y le fueron a hacer compañía. Yo me imagino, metafóricamente hablando, como para ilustración de este mensaje, iglesia, que cuando llegaron estos hermanos donde su hermano allá, lo primero que hicieron fue reclamarle. ¿Por qué? Porque si este hombre se estaba comportando como tal, es porque tenía un conocimiento de algo. Y tú sabiendo todo esto, sabiendo el destino que nos deparaba a nosotros, ¿por qué no hiciste algo? Nosotros que tenemos el conocimiento, nosotros que ya se nos ha mostrado a través de la palabra de Dios el destino del pecado y el destino de la santidad. ¿Qué pasará con aquellos seres queridos que nosotros nunca les hablamos, nunca les predicamos y que terminen en el infierno y que luego nos miren y con la mirada nos confronten y tú conociendo el camino, tú conociendo el destino, nunca me afirmaste, nunca me dijiste, nunca me guiaste, nunca me exhortaste, nunca me animaste a seguir por ese camino? Nunca. A eso es lo que se refiere, ¿no? A nosotros, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, se nos ha revelado el destino y el sufrimiento. El destino y el sufrimiento. Uno, ¿para qué? Para que no caigamos en él. Para que no caigamos en él. Y dos, para que no dejemos que el enemigo siga engañando a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros seres queridos, y ellos también terminen el mismo destino con el mismo sufrimiento. El diablo es el único que está confinado y condenado para ese infierno. Y el diablo debe ser el único que termine allá. Mire que la misma palabra de Dios nos lo dice en Apocalipsis. Vuelvo yo y le reitero que ese lugar de tormento no está hecho para los seres humanos, nunca se hizo para las personas. En Apocalipsis capítulo 20 versículo 10 dice, el diablo que los había engañado, durante todo esto, el diablo que nos ha engañado, será arrojado por ese engaño y por todo eso que hizo con todos estos hombres y mujeres de terminar de engañarlos, será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojadas la bestia y el falso profeta. Allá van los falsos profetas, los falsos predicadores, la bestia. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Yo le reitero que el Señor hizo este lugar no para nosotros ni para nuestra familia, porque el Señor tiene la esperanza de que tú lo aceptes. El Señor tiene la esperanza de que tú hables. El Señor tiene la esperanza de que tú proclames. El Señor tiene la esperanza de que tú prediques. El Señor tiene la esperanza de que tú, aún en medio de tanta circunstancia adversa que puedes estar viviendo, digas, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Y te quiero corroborar que gracias al Señor todavía hay tiempo. Tu puerta no se ha cerrado.
Nuestra puerta no se ha cerrado aún, hay tiempo. ¿Y qué tenemos que hacer? Aprovechar las condiciones, las circunstancias, las adversidades, aprovechar lo que estamos viviendo. ¿Para qué? Para hacer los cambios que se requieran y hacer lo último, lo que no vio este hombre. No vio la correcta manera de salvación, no vio la manera correcta de salvarse. En el versículo 31, escuche lo que dice. Yo digo que es el versículo más maravilloso de toda esta historia, es el versículo más espectacular, es el cierre con broche de oro que hace nuestro Señor Jesucristo. Dijo, si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, si no le hacen caso a la palabra de Dios, si no le hacen caso a la Biblia, si no leen la Biblia, si no escuchan la Biblia, si se les está dando la Biblia y no la quieren aceptar, no la quieren escuchar, tampoco se van a convencer aunque alguien se levante de entre los muertos. El versículo más maravilloso de esta historia, el mismo Señor diciéndole, ojo, pero es que mírenme a mí, yo, Jesucristo, me voy a levantar de entre los muertos. Iglesia, Cristo se levantó de entre los muertos para convencernos de la vida eterna. Él murió. Usted recuerda que cuando nuestro Señor Jesucristo murió, cuando fue sepultado, todos sus discípulos huyeron. Todos sus discípulos huyeron y se fueron. Se les acabó la vida. El líder, el maestro, el rabí en quien habían puesto su esperanza, había muerto. Iglesia, totalmente, aun cuando habían estado con Él, aun cuando habían escuchado sus promesas, aun cuando habían escuchado su palabra, y les había dicho que Él moriría, pero que resucitaría. Sin embargo, a pesar de todo eso, todavía había en el corazón de los discípulos incredulidad. El mismo Tomás lo corrobora, hasta que yo no vea, hasta que yo no meta el dedo en las llagas de nuestro Señor Jesucristo, yo no voy a creer. Y Jesús nos convenció apareciendo, y se aparece a los discípulos y les muestra y los convence de que estamos predestinados, que Él es la primicia de la resurrección para la vida eterna. Iglesia, es doloroso ver cómo muchas personas en esta modernidad han tergiversado la predicación del Evangelio y lo que menos les importa es la salvación de su espíritu. Y lo han cambiado, ¿por qué? Por una predicación de una prosperidad. A este hombre rico, parece ser que le predicaron el Evangelio de la prosperidad. La preocupación era solo manifestar de que si tenemos nosotros a Cristo en nuestro corazón, entonces todas las riquezas y el oro del mundo es nuestro y vamos a ser grandes y poderosos. ¿Dónde está la grandeza? ¿Dónde está el poder de este hombre? Se quedó en el infierno, clamando por una pinche gota de agua, de un dedo mugriento, de un leproso, de un mendigo. Iglesia, ¿para qué le sirvió a este hombre esa predicación? ¿Para qué les sirve? ¿Para qué nos sirve a nosotros tantos rezos, tantas letanías, tantas camándulas, si nuestra vida no ha cambiado? ¿Para qué? ¿Para qué nos va a servir? ¿Para qué nos va a servir a nosotros tantos actos, tantas cadenas, tantas acciones? Cuando verdaderamente no hay ese cambio, esa convicción de creer que nuestro Señor Jesucristo vino aquí a predicarnos el Evangelio del arrepentimiento. Arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Para qué? Para nosotros poder recibir la salvación que Cristo Jesús vino a hacerla. Él vino a restaurar todo este mundo a través del arrepentimiento de los pecados. ¿Y cómo nosotros comenzamos a ver esa vida, esa vida fructífera del arrepentimiento? Si no es primero aceptando a Jesús como el sustento de nuestra fe y el sustento de nuestra resurrección. Porque si no aceptamos a Jesús, como Él mismo lo dice, pero si yo resucito, si yo muero y resucito y no creen en mí, por Dios, estos van a terminar en el infierno. Así de sencillo. Y eso nos lo dice en Romanos capítulo 10, en el versículo 8, iglesia. Romanos capítulo 10, versículo 8. Escuche lo que dice la palabra. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos,
serás salvo. ¿Cómo viene la salvación? A través de creer en nuestro Señor Jesucristo. Y creer en nuestro Señor Jesucristo es creer en Él, en el único. La única forma para llegar al Padre es a través de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice la palabra de Dios. No hay más caminos, no hay alternativas, no hay otros destinos, no hay otras maneras. Es a través de Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Iglesia, ese debe ser el sustento de nuestra predicación en esta tierra. Eso es lo que nosotros tenemos que aferrar y afirmar en nuestro corazón. Y aquellos que tienen duda tienen que profundizar y preocuparse por entrar en la palabra de Dios, por estudiar la palabra de Dios, porque no están escuchando la palabra y por eso van a terminar en un lugar de tormentos, dice la palabra. Ya tienen la ley, ya tienen a Moisés, ya tienen a los profetas, ya tienen el evangelio, ya vieron que yo resucité, que yo les resucité, les di vida y vida en abundancia. Por eso, yo concluyo, iglesia, invitando a los creyentes para que sean mensajeros de las buenas nuevas. Para que sean mensajeros. No, que no sientan la necesidad de ir al infierno para ser predicadores de la palabra de Dios. Que no sientan que tienen que recibir una tragedia para dar su testimonio. No, iglesia, no debemos esperar a llegar a esos dolores tan grandes. Hoy debemos levantarnos con el poder de nuestro Señor Jesucristo y predicar las buenas nuevas. Y a los que no tienen a Cristo en su corazón, hoy quiero invitarlos a aceptarlo. No es mañana, porque mañana es otro día y no sabes tú si estarás vivo o no estarás vivo. Hoy es importante que tú aceptes a Jesús y por eso yo te invito a disponer tu corazón. Dispón tu corazón y recibe a Jesús, recíbelo a Él. ¿Para qué? Para que tu destino sea distinto. Inclina tu rostro y haz conmigo esta oración. Señor Jesús, yo abro la puerta de mi corazón y yo te invito, Señor, para que entres en Él, para que vivas en Él, para que mores en Él. Señor Jesús, yo reconozco que he sido un pecador. Señor Jesús, yo reconozco que me he portado con indiferencia contigo y con mis hermanos. Yo reconozco, Señor, que me ha traído más las cosas materiales de esta tierra que las cosas espirituales de tu palabra. Yo reconozco, Señor, que he sido un hombre, una mujer religiosa, que me he comportado, Señor, con una religiosidad y que he exhortado a otros a una religiosidad. Hoy, Señor, a través de tu palabra, yo he comprendido que solo hay un destino, Señor, contigo en el corazón, el reino de los cielos. Por eso yo te acepto, Señor, porque yo quiero llegar a ese destino. Porque yo quiero que mi padre, yo quiero que mi madre, yo quiero que mi esposo, yo quiero que mi esposa, yo quiero que mis hijos, yo quiero que las nuevas generaciones de las personas que yo amo lleguen también a ese destino. Yo quiero que tus ángeles los guíen. Yo quiero que tus ángeles sean esos portadores de protección en esta tierra. Y cuando tú los llaves a su presencia, que ellos acudan a su lecho de muerte a recibir ese espíritu y llevarlo a tu presencia. Por eso, Señor, yo te acepto a ti. Yo te acepto como mi Señor. Yo no quiero, Señor, pasar por una tragedia en mi vida. Yo no quiero terminar en el infierno, Señor, para convertirme. Hoy, Señor, en las circunstancias adversas en las cuales estamos viviendo en esta tierra, son más que suficientes, Señor, para decirte, Señor Jesús, muéstrame el camino. Muéstrame el camino. Dame vida. Guíame, Señor. Yo te acepto con todo mi corazón y me arrepiento de todos mis pecados. Y yo invito para que el Espíritu Santo que hoy entra a mi corazón sea el portador, Señor, del mensaje de exhortación para que mi destino cambie. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, iglesia. Para todas aquellas personas que no creen o que creen en Cristo y que hagan esa oración, que sientan que hay una gran bendición en escuchar la palabra de Dios y así poder cambiar no solo nuestro destino, sino el destino de todas las naciones, que a través de la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, comienzan a tener vida y vida en abundancia. Predica la palabra, evangeliza, proclama la palabra de Dios, que a quien proclamas es a Jesucristo,
el camino, la verdad y la vida. Y el que lo cree dice amén y amén. Bueno, iglesia, gloria a Dios. Hemos concluido una semana y hoy iniciamos otra semana. Nuevamente quiero darle las gracias a todos ustedes por esa fidelidad, por esa convicción de permanecer allí, tomado de las manos del Señor, seguir edificándose. No se olvide siempre leer la palabra de Dios, haga su devocional permanentemente, edificándose, alimentándose. Como el miércoles nos decía, hay que alimentarnos de la palabra de Dios, para que todo nuestro ser sea rozagante. Y hoy los invito para que de verdad sintamos en el corazón la necesidad de hacer los cambios en esta tierra y no ir a hacer cambios cuando ya sea irreversible, y sobre todo predicar y proclamar la palabra de Dios a otros. Iglesia, ahora al finalizar usted va a recibir un link en el cual va a acceder a un corto video de 10-15 minutos, creo que no sea más de duración, donde voy a tener la oportunidad de explicarle el primer paso, las primeras acciones que vamos a ir realizando. Nos vamos a ir preparando especialmente para que cuando las autoridades lo determinen, las autoridades de la tierra lo determinen, podamos nosotros regresar al templo, a la casa del Señor. Yo los invito para que escuchen, para que vean ese mensaje y también para que cumplan con las peticiones que ahí se les expresan. Un abrazo muy grande, nos vemos el miércoles, seguimos el miércoles con la edificación de la palabra a través del ciclo El Cristiano en el Mundo, y dentro de 15 días, el miércoles 29, si no estoy mal, tendremos oración de Getsemaní, ya les estaré informando. Los amamos con todo nuestro corazón y los extrañamos. Chao, bye bye, bendiciones, nos vemos en unos minuticos. Chao.